Buen día a todas y a todos. Sean muy bienvenidos al penúltimo webinar de la tercera edición del Seminario Permanente de la Red de Innovación Educativa 360, Perspectivas y Estrategias para la Nueva Realidad Académica. Soy Patricia Ruiz y el día de hoy tendré el gusto de moderar este panel. A lo largo de este año 2021, a través de nuestros webinars, hemos tratado diversos temas relacionados con los retos que han surgido en la educación a partir de la pandemia por la COVID-19, específicamente en las instituciones de educación superior en México. Si alguno de ustedes desea revisar nuestras ediciones anteriores, los invitamos a que nos busquen en YouTube como Red de Innovación Educativa 360, en donde podrán encontrar todo lo que hemos realizado hasta el momento. Iniciaré recordando quiénes conforman la RIE 360, red integrada por 9 universidades nacionales, públicas y privadas. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del equipo de la Red de Innovación Educativa 360 que hace posible este evento, les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. A continuación, me permito leer las semblanzas de ellos tres. Inicio presentando a la doctora Caterina Edith Gallardo Córdoba, quien es docente e investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por el Instituto Pedagógico Nacional del Perú, maestría en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Innovación y Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora Caterina. Continúo presentando a la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez, quien es profesora de tiempo completo de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es licenciada en Ingeniería Bioquímica con maestría en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría y doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialidad en Diseño de Contextos Virtuales por el Instituto Pedagógico Somosaguas y la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, doctora Luz María. Por último, contamos con la participación del doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es actualmente el coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Fellow en Investigación Clínica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Maestro en Educación en Profesiones de la Salud por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Doctor en Ciencias de la Educación por la UNAM y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Melchor. Muchas gracias, Patricia, a la orden. Brevemente, antes de iniciar, explicaré la dinámica del panel. El panel está conformado por los tres doctores que hoy presenté. Vamos a realizar 4 rondas de preguntas, donde cada uno de los panelistas contará con un tiempo máximo de 3 minutos para responder de manera concreta. De igual forma, tendremos una quinta ronda para nuestro cierre, donde los panelistas contarán con otros 2 minutos para compartir sus comentarios finales. A nuestro público asistente, les confirmo que estará abierto el chat para preguntas que pudieran tener durante esta presentación. Al final, en caso de tener tiempo, se seleccionarán un par para que podamos interactuar con ustedes y nuestros panelistas puedan responder. En caso de que no nos dé tiempo de realizar estas preguntas abiertas al público, les pediremos a nuestros panelistas que posteriormente puedan ayudarnos a contestarlas a través de nuestras redes sociales. Recordemos que el objetivo del webinar de hoy es evaluar para aprender, en donde queremos abordar diferentes aspectos de la evaluación del y para el aprendizaje, en el contexto de la educación superior actual, desde el punto de vista de la implementación de las estrategias de evaluación por parte de los docentes. Sin duda, estamos frente a un tema sumamente relevante, lleno de retos de nuestra vida académica y profesional. Entrando más en tema, quiero hacer referencia a la definición de evaluación de Pedro Ahumada, quien nos dice que consiste en un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permita tomar diversos tipos de decisiones.
Ya sea que se trate de una evaluación donde la base sean datos cualitativos, donde tengamos datos cuantitativos, lo real es que la evaluación implica un proceso sistemático, riguroso en cuanto a la obtención de los datos que se van a interpretar, para que con base en la comparación seamos capaces de emitir un juicio de valor con el objetivo de perseguir la mejora del objeto evaluado. Precisamente en ello reside el carácter instrumental de la evaluación. En palabras del doctor Arturo de la Orden Oz, el profesor deberá dirigir su atención a cuestiones como estas. ¿Logré mis objetivos? ¿Fueron efectivos mis procedimientos? ¿Los usaría de nuevo en una situación similar? ¿Qué destrezas, aptitudes o conocimientos necesitan más atención? ¿Qué estudiantes de mi clase necesitan más atención? En pocas palabras, es necesario interesarse en averiguar si se siguieron los mejores caminos para lograr los objetivos establecidos. Procedemos entonces a escuchar a los expertos. Iniciamos con la primera ronda de preguntas. Les recuerdo a nuestros invitados que nos ayuden a cuidar el tiempo en sus respuestas. Estimados doctores, con base a su experiencia y todo lo que han visto y vivido durante la pandemia, ¿cuáles fueron los retos en las estrategias de evaluación a las que se enfrentaron los docentes en la transición de la modalidad presencial a la modalidad a distancia? Iniciamos con la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Las respuestas que presentaré se construyeron mediante la consulta a docentes y estudiantes de la comunidad en el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Los retos principalmente se presentaron porque teníamos el objetivo de mantener por lo menos la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación como lo hacíamos de manera presencial. Para ello, hubo que adaptar las estrategias de evaluación para el trabajo en línea, también adaptar el ambiente personal, ya que al inicio de la pandemia no teníamos las condiciones para la educación en línea, ni equipo, conectividad, el ambiente y demás. De hecho, algunos estudiantes todavía no cuentan con todo lo que necesitan. Entonces, se presentó la necesidad de tener una plataforma educativa. El instituto contrató varias opciones para que tuviéramos la libertad de escoger la que se adaptara mejor a nuestras necesidades, dependiendo del curso que impartimos. También nos impartió cursos para la formación básica del uso de estas plataformas y nos acercó a universidades de distintos lugares para que ampliáramos esta formación. Se ha requerido también dar apoyo durante el curso a los chicos para que puedan trabajar en línea, sobre todo a quienes solo cuentan con un teléfono celular para seguir los cursos. Pero el mayor reto consiste en adaptar los planes de clase para incluir las estrategias de aprendizaje y evaluación pertinentes para el ambiente virtual. En esta área, por tradición, se han utilizado modelos centrados en el aprendizaje y en los procesos para la evaluación. Pero desde hace varios años hay un equipo que se llama Didáctica de las Ciencias, el grupo, que está trabajando para que se centre en el aprendizaje y en los procesos en lugar de en el control y los resultados, que era lo tradicional. La contingencia nos sorprendió y todavía está el proceso en gestación. Entonces hemos ido progresando, adaptándonos a lo que la misma situación nos va exigiendo. Algunas de las dificultades que los profesores han tenido o hemos tenido es que tal vez los resultados de evaluación no reflejen, como los que teníamos en ambiente presencial, los aprendizajes logrados, y principalmente porque queríamos utilizar los mismos instrumentos que en el ambiente presencial, que en su mayor parte es el examen escrito. Y en el caso de los cursos teórico-prácticos, se vio la dificultad para dar un seguimiento individual a los estudiantes para evaluar la cuestión del uso de instrumentos de medición y todas las demás destrezas experimentales, además de trabajar en equipo. Esto generó la necesidad de implementar una variedad de instrumentos de evaluación y de proponer criterios y revisar las condiciones reglamentarias para irlas incluyendo. Además, hay dificultades externas como suministro de la corriente eléctrica que a veces se suspende o del internet, por los que se pensó que en algunos casos se podrían grabar las sesiones, elaborar apuntes
problemas resueltos u otros recursos para apoyar el aprendizaje asíncrono, de manera que combináramos los dos tipos. También encontrar un horario idóneo para los exámenes es problema por la misma situación que están viviendo los chicos en su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luz María, por su intervención. Continuamos con la doctora Caterina Edith Gallardo Córdoba. Gracias. Muchísimas gracias por la palabra. Un gusto estar aquí con todos ustedes esta tarde, ya menos tarde aquí en Monterrey. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron los docentes? Fíjense que, así como la doctora Luz María nos comentó desde su experiencia, a mí me gustaría comentarles lo que he visto a lo largo de estos ya casi 2 años, que afortunadamente he tenido la oportunidad de tener mucho contacto con profesores a través de, los cursos de posgrado del TEC, pero también de los cursos de educación continua. En los cursos de educación continua lo que hemos visto es una gran demanda de cursos de evaluación, y a lo largo de este contacto con los profesores de diferentes partes de la República y también de otros lugares de América Latina, pude ver lo siguiente. El gran reto, primero, la gran causa es que toda esta situación de la pandemia, del cierre de escuelas, de tener que estar desde casa trabajando, definitivamente lo primero que movió de una manera fuerte fueron los sistemas de creencias. Ese sistema de creencias que, como maestros tenemos de la evaluación de y para el aprendizaje, que lo venimos conformando no desde que somos docentes, sino desde que somos alumnos. Y entonces, de pronto, esta situación de cambios de contexto, de cambios de herramientas, de horarios, de atención de alumnos, definitivamente cambió ese sistema de creencias, y para fortuna se abrieron una serie de preguntas, ¿no? Y esa serie de preguntas, empezó, por ejemplo, primero con las competencias. Es decir, la gran preocupación de los maestros, como un primer reto que yo identifiqué, es: si mi plan es por competencias, si yo tengo que asegurar que mis alumnos alineen sus esfuerzos con el perfil de egreso, ahora desde casa, se sentían limitados. ¿Cómo le voy a hacer, no? Para ejercer esos proyectos auténticos, para ejercer exámenes confiables, para evitar el plagio, todo esto con el fin de no, interrumpir o afectar de una manera negativa el rigor académico. Otro gran reto que entendí mucho a partir de esas experiencias es también, la gran pregunta era: ¿cómo dosifico ahora? ¿Cómo replanteo? No puedo tener el mismo tiempo ni la misma dedicación que yo le dedicaba a mis alumnos en lo presencial ahora en lo virtual. Las situaciones cambiaron. Entonces, ese replantear, ese decidir cómo trabajar desde ahora con la evaluación ha sido otro gran reto, ¿verdad? Tener como en mano las herramientas suficientes para poder decir: esto lo voy a conservar, pero voy a tener que prescindir tal vez de esta otra actividad, de este examen, de esta evaluación, porque justamente se saturó de alguna forma el trabajo del profesor. Y todo esto ¿a qué llevó? Estos retos que se presentaron definitivamente han traído un gran interés de parte de los profesores de entender más el uso de TIC, de entender también que son herramientas y no son la solución de la evaluación, y por supuesto, poder prepararse más y mejor en esas competencias docentes para evaluar. Entonces, con esto quiero terminar porque hay mucho que decir todavía, pero creo que esos son los grandes, grandes retos y vistos de una manera positiva a partir de todo lo que hemos vivido en estos meses. Muchas gracias, doctora Caterina. Sin duda, todavía hay muchas cosas para discutir. Es la primera pregunta. Vamos entrando en tema. Tendremos más espacio adelante. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Tiene el micrófono, doctor. Gracias, Patricia. Sí, es que el principal reto es que pediste respuestas concretas, ¿no? Y temas tan profundos en 3 minutos es difícil, pero enlisté los retos y nada más por decir las categorías: son retos culturales de usos y costumbres, retos técnicos, retos personales de los docentes, personales de los estudiantes, retos de la preparación previa en evaluación, los retos normativos, los retos políticos, los retos conceptuales. Tocaré algunos de ellos en el tiempo que tengo asignado. Yo creo que tal vez el más importante es la cuestión cultural. El enorme reto de los usos y costumbres en evaluación
en los que gran parte de la comunidad académica del planeta, no nada más de México, siguen visualizando a la evaluación como algo separado del proceso de enseñanza-aprendizaje, identificándola como esa fase final de los exámenes, ¿no? Yo creo que si queremos migrar a una evaluación para aprender, ese es uno de los principales retos de obstáculos que tenemos, porque tenemos esos prejuicios que es muy difícil de cambiar y más de la noche a la mañana, ¿no? El separar todo esto como si fueran fenómenos separados y lineales y secuenciales versus un todo amalgamado. Otro de los retos que yo percibo es esta combinación de retos normativos y políticos. Por ejemplo, el entregar las calificaciones, el terminar los cursos, el completar el currículo o los objetivos del curso a lo largo del tiempo que se tiene asignado en un curso, porque si recuerdan el año pasado, y siguió ocurriendo este año, hay esta enorme presión política por todo, que reciben los funcionarios de alto nivel de las universidades en términos de que hay que completar, hay que cumplir, hay que terminar los cursos y todos decimos sin bajar la calidad, pero sin afectar y estresar demasiado a los alumnos, ¿no? Entonces, esa tensión intrínseca en esta exigencia política de tiempos y educativa de completar los planes y programas de estudio es un enorme reto que me trae al reto conceptual más importante de la evaluación, que es el transformar un proceso tan rico y complejo y sofisticado desde el punto de vista cognitivo, afectivo y holístico de la persona, ponerle una calificación en un número que manejamos como variables de estas de intervalo, en la que le ponemos un numerito y luego hasta le ponemos decimales y a veces hasta centésimas, sobreestimando la representación cuantitativa que hacemos al calificar y conceptualizando eso como la esencia de la evaluación. Yo creo que eso lo tenemos que trascender, es uno de los principales retos. Y yo creo que los retos personales de los docentes, cada quien la vivió muy difícil, como ya comentaron mis colegas, y de los estudiantes. Esos retos de infraestructura tecnológica, los retos económicos y los retos de salud y enfermedad, ¿no? Yo creo que persisten estos retos, no han tenido una solución idónea en todos los contextos, y el reto de cómo podemos mejorar nuestros conocimientos en evaluación educativa, porque yo creo que uno de los principales retos es que los docentes habitualmente no sabemos que no sabemos los conceptos básicos, profundos, modernos de evaluación, que son muy importantes. Y ahí le dejo para el siguiente bloque. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Sin duda, avanzó un poco a la siguiente pregunta. Ya los tres mencionaron sobre todos los retos que existen más allá de transitar de la modalidad presencial a la distancia. Pues este mismo reto nos trajo otros muchos retos que abordar. Entonces, la segunda pregunta va en el sentido de los retos que tuvieron los profesores al implementar estas estrategias de evaluación del y para el aprendizaje. ¿Ustedes en su experiencia consideran que los profesores han logrado sentir que se está evaluando de manera justa y correcta? Entonces, doctora Caterina, iniciamos con usted esta ronda. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pati, nos las estás poniendo difícil, ¿eh? pero la pregunta es muy pertinente. Fíjate que voy a retomar algo que acaba de decir el doctor Melchor y es correcto. Muchas veces como docentes pensamos que solamente pues saber plantear preguntas, hacer un examen, entre comillas, ¿verdad? Balanceado, que abarque todos los temas es suficiente. Repito, desde mi experiencia teniendo pues esta exposición a públicos diversos, profesores de diversos planes de estudio, grados, niveles, educación formal y continua, algo en lo que he insistido mucho con ellos, porque yo lo veo como el principal reto, es entender que la evaluación se tiene que planear. No es algo que pueda darse de manera espontánea al final y a ver cómo le hago, ¿verdad? Para poder más o menos poner una calificación. Seguimos pensando así y entonces vamos realmente pues a ir contra lo que se requiere hacer para fortalecer ese rigor académico justamente y esa calidad
y es planear la evaluación. Al respecto, lo que quiero decir con respecto a los retos de lo que es planear, es que en efecto, pues los maestros traen una muy buena determinación de temáticas, traen en una excelente secuencia didáctica, pero al momento de incluir en esa tabla de planeación lo que tienen que ser las estrategias de evaluación, es ahí donde empiezo, al menos desde mi experiencia, lo que empecé a ver es que esa decisión para decir qué actividad me va a dejar suficiente información para saber y emitir esos juicios de valor que dice Ahumada con respecto a su desempeño, pues es ahí donde preguntarle simplemente, ¿por qué vas a elegir un mapa conceptual y por qué no un mapa mental? ¿O por qué no un cuadro sinóptico? ¿O por qué no un ensayo? Es ahí donde empezamos a ver que realmente esa toma de decisiones necesita fuertemente ser pues mucho más formada en los profesores. Entonces creo que ese es el principal reto. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque justamente con la pandemia lo que sucedió es que teníamos que replantear la planeación. Si antes yo tenía 3, 4 actividades o 3, 4 estrategias para evaluar, con esta situación de repente me debería quedar con 2, pero ¿con cuáles 2 me quedo? ¿Cómo tomo esa decisión sin voltear a ver estos marcos de referencia, mis teorías, mis taxonomías y cómo afecto lo menos posible, ¿verdad?, el logro de una competencia? Entonces, creo que ese, yo lo identifico al menos y se los comparto, creo que identifico ese como el principal problema y el principal reto. Y también, y con esto termino, el factor del trabajo colegiado y el tiempo. No estamos acostumbrados a pedirle a un colega una opinión, mucho menos, ¿verdad?, que decidamos juntos sobre alguna estrategia de evaluación. Pero creo que en esta pandemia eso pues se logró. O sea, yo vi maestros que ya empezaron a trabajar de una manera conjunta y pues sumaron esfuerzos para que estos sistemas de evaluación pues se robustecieran ante la necesidad de muchas modificaciones que se tuvieron que hacer. Muchas gracias, doctora Caterina, por sus comentarios. Continuamos con el doctor Sánchez. ¿Cuáles han sido los retos de los profesores al implementar las estrategias de evaluación del y para el aprendizaje? Y si creemos que han logrado sentir que se está evaluando de manera justa y correcta. Gracias. Sí, pues aquí una de las preguntas iniciales que yo me haría es, pues, ¿por qué les cargamos todo a los profesores? Entiendo que el reto al final del día es un reto individual del profesor o la profesora que interactúa con un grupo de estudiantes y que tiene que extender una calificación al final, lo que decía anteriormente. Yo creo que el principal reto de implementar a nivel individual es el cambiar la lente de ver la evaluación como algo que se hace al final a algo que se hace durante todo el proceso. Y eso se exacerbó con la pandemia ante la enorme dificultad de obtener información de esta interacción de enseñanza, aprendizaje y evaluación para él mismo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y yo aquí diría que como parte de la pregunta es la implementación, los retos para implementar las estrategias, lo que ya comentaba Caterina de la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Nunca, como antes, había existido una necesidad tan imperiosa de trabajar en equipo, de no sentirse aislado. Tradicionalmente, los profesores y profesoras vivimos en esta soledad de responsabilidad, de ser el responsable de un grupo de estudiantes. Y al final del día, reitero, palomear quienes aprueban el curso y quienes siguen y son promovidos al siguiente nivel es una responsabilidad increíblemente grande y compleja que tendemos a subestimar. Entonces, yo creo que parte del reto de implementación es alinear todo el proceso desde el punto de vista institucional. Uno tiene que conocer la cultura, el modelo de la institución en donde uno esté inserto, del área del conocimiento en la que está para identificar las metas curriculares del curso que uno da, para poder alinear el currículo con todo lo que rodea esto a nivel institucional, con las necesidades de los estudiantes también, y aprovechando, y esto aquí la pandemia nos ha empujado a trabajar en equipo de forma colaborativa, ¿no? Parte de los retos de implementación más grandes también es
la factibilidad y aceptación de las estrategias de evaluación, porque ha habido también esta situación de que el docente tendemos a sobreestimar los instrumentos que utilizamos de evaluación y decir, bueno, que alguien, un cuerpo colegiado haga el examen y yo me repliego un poco de mi responsabilidad evaluativa. Y yo creo que todo tiene su lugar, es decir, las evaluaciones sumativas siguen teniendo un lugar preponderante, si bien hay que modificar el enfoque y bajarle un poquito a la rayita del estrés y de la presión para los estudiantes y combinarlas mucho más con estrategias formativas de realimentación que tocaremos en el otro bloque para ayudar a los estudiantes a aprender y migrar al modelo que hemos comentado de que la evaluación debe ser para que los estudiantes aprendan. Ahí le dejaría, Patricia. Muchas gracias, doctor. Pues sí, los retos son muchos y la responsabilidad que tienen los profesores muchas veces la damos por sentado. Doctora Luz María, continuamos con usted cerrando este segundo bloque de preguntas. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Pues el reto principal está en cambiar el enfoque de la evaluación a una evaluación consensuada y que sea además formadora. Para esto es necesario cambiar hasta el concepto de justicia, porque al utilizar un sistema de evaluación basado en la regulación de los aprendizajes, la evaluación justa ya no puede asegurarse nada más que con igualdad formal de oportunidades, imparcialidad, y que como criterio diferenciador se vea la dedicación de los estudiantes. Ya no es suficiente eso, no es pertinente. Ahora el concepto de justicia tiene que atender a las diferencias individuales, grupales y sociales como producto de distintos procesos de carácter estructural. El diálogo entre visiones parciales para la construcción del juicio, así como incluir en el proceso la autorregulación y la regulación mutua de los estudiantes. La idea de justicia ya no parte de la igualdad, sino de la diferencia para atender a la diversidad de personas que se reúnen en un grupo clase. Para vencer este reto, como instrumentos de evaluación en las cuestiones prácticas, se han utilizado no solo simuladores, sino experimentos caseros para evaluar la cuestión de las habilidades de la competencia investigativa y se ha monitoreado mediante la participación en varias salas virtuales, aunque no es posible que el maestro esté presente en todas, sino son momentitos en los que puede acceder. Y la realización de proyectos abiertos para que pueda haber una multiculturalidad, porque ahí los estudiantes pueden tomar iniciativa, pueden decidir sobre qué tema van a hacer el proyecto, sobre qué orientación le van a dar al proyecto, qué instrumentos van a utilizar, etc. Entonces, esto requiere plantear criterios de evaluación que permitan identificar los avances individuales, así como las actividades colaborativas y la formación de comunidades de indagación. El principal motor que tenemos para esto es cierta insatisfacción ante la duda de la justicia, precisamente en las evaluaciones. El instituto está capacitando a los docentes que deseen para el uso de Turnitin, para la detección de plagios. Pero pues eso es un proceso también lento. Y estamos tratando de fomentar el aprender a aprender, que aprendan a redactar objetos y criterios de evaluación, aprendan a utilizarlos para identificar sus necesidades formativas, los mismos estudiantes, y sus formas de estudio que deben de seguir. Entonces, la autorregulación y la regulación mutua es nuestro punto fuerte. Muchas gracias, doctora Luz María. Bastante interesante lo que nos comenta. Vamos avanzando a la tercera ronda de este panel. Entramos igual a otro tema delicado que sé que 3 minutos no va a ser suficiente para abordarlo, pero bueno, vamos entre todos dando nuestra perspectiva. Vamos a iniciar con usted, doctor Melchor. ¿Cómo ve o cómo cree que se ha armonizado la necesidad de la integridad académica en los procesos de evaluación? Pues es vivir en la tensión permanente entre lo ideal y lo real. En el mundo ideal, todo el mundo seríamos totalmente honestos, nadie haría trampa, y pues sabemos que la vida real no es así. Sin embargo, y esto nos ha obligado la pandemia,
sí tenemos que repensar esta premisa fundamental en la que si alguien tiene la oportunidad de copiar, lo va a hacer. Si alguien tiene la oportunidad de hacer trampa, lo va a hacer. Porque ahorita que preguntas lo de la necesidad de la integridad académica en estos procesos, pues básicamente se refiere a las evaluaciones, sobre todo las sumativas, las de alto impacto, lo que implica exámenes, lo que implica esta visión individualista en donde tenemos que documentar que la persona de manera individual realmente sepa lo que debe saber y sepa hacer lo que debe saber hacer o adquiera la competencia, ¿no? Y esa premisa es muy tradicional, forma parte del modelo educativo tradicional. Por eso las calificaciones se extienden a la persona, al individuo, y yo creo que no podemos garantizarlo, ¿no? Todos los sistemas informáticos que existen para evitar que las personas hagan trampa no alcanzan el 100% de certeza. Y ahorita desafortunadamente existe una enorme proliferación de mercado de empresas tecnológicas cuya meta obviamente es ganar dinero. Claro, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero estas plataformas, sobre todo las que tienen insertadas monitores de inteligencia artificial para detectar sospechas de trampa, lo único que hacen, desde mi humilde opinión y de muchas personas a nivel internacional, es que generan gran estrés, perpetúan el mito de que todo tiene que ser basado en la premisa de la desconfianza. Y yo creo que parte de la migración que tenemos que hacer, además de ahorrarnos dinero, porque cuestan una fortuna, todas estas plataformas que son generadas en otros países, algunas nacionales, pues, pero el hecho es que no son gratuitas la mayoría, para otras modalidades de evaluación que sean más abiertas, como el examen de libro abierto. Y esto nos sirve inclusive para explorar procesos mentales cognitivos de mayor nivel y tratar de, en la vida real, cuando uno resuelve un problema, un profesional, si yo médico ahorita me enfrento con un diagnóstico difícil, yo tengo acceso a toda la información disponible en la red para informar mi decisión. Y en estos escenarios artificiales de exámenes sumativos donde nadie puede ni voltear a un lado, se basa en la premisa de que uno lo tiene todo en la mente. Entonces yo creo que el incorporar aspectos más abiertos de evaluación, reitero, como el examen de libro abierto, el tener acceso a fuentes de información cuando se responde un examen, el diseñar estrategias de evaluación que impliquen el trabajo colaborativo y en equipo y la solución de proyectos o de resolver retos. Eso es, yo creo que algo a lo que debemos avanzar. Y siempre existirán los exámenes muy sumativos, muy importantes, pero yo creo que es momento que como sociedad los repensemos, que hay veces que causan más daño que beneficio. Y ahí le dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctor Melchor. Bastante interesante la visión y la propuesta que trae al respecto. Sin duda tendremos que considerarlo mucho más las universidades y más cara a lo largo que se ha extendido esta pandemia. Doctora Caterina, seguimos con usted. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Yo creo que es importantísimo lo que nos acaba de comentar el doctor Melchor y voy a complementar dando también algunas vivencias de estos meses. Si algo también he visto por parte de los profesores es mucho interés en entender estas herramientas nuevas, ¿verdad? Que ahora hay algunas de acceso libre pero limitado en Internet para poder ver estos porcentajes de autenticidad o de plagio, ¿no? Pero ya cuando entramos en el tema, yo lo que he visto últimamente es mucho interés, por ejemplo, en voltear a ver a la institución. Los profesores se dan cuenta a veces que las instituciones, no todas, tienen pues dentro de sus normativas, criterios específicos sobre hasta qué punto, ¿verdad? Esto es plagio, esto no lo es. ¿Qué pasa con la sustitución de personas? Ahora con estos medios electrónicos yo creo que se ha vuelto pues una práctica de mucho más riesgo. ¿Qué es copia? Bueno, en fin, una serie de prácticas, perdón por el ruido ambiental, una serie de malas prácticas que se están dando y que los profesores voltean a ver y dicen, es que no está documentado, es que no tengo de dónde tomar para poder emitir una sanción con respecto a esto. Entonces, otra vez vuelvo a mencionar algo que el doctor Melchor dijo, ¿y por qué le dejamos todo a los profesores, no?
Entonces yo creo que aquí el llamado es a las instituciones a revisar qué tan claro está pues su código de ética, qué tan claro desde el código de ética se desprenden una serie de definiciones sobre lo que es integridad académica en positivo, y a partir de eso cómo la universidad o la institución o el colegio o la escuela está definiendo qué es deshonestidad y por tanto cuál es el papel del docente al respecto. Algo que también interrumpe mucho pues, comentarios que los maestros me han hecho a lo largo de estos meses es, bueno, la parte también burocrática. Muchas veces el maestro detecta, llama la atención, quiere poner una sanción, pero resulta que el proceso burocrático de hacerlo es una pérdida de tiempo y finalmente pues se termina el semestre y eso sigue, ¿verdad?, en proceso sin tener una dictaminación sobre esta situación. Entonces, pues yo creo que es mi comentario aquí es un llamado a las autoridades. Pero también con mucho orgullo les quiero decir que al menos aquí en Monterrey, ¿verdad? Han habido trabajos muy buenos sobre integridad académica últimamente, me refiero a disertaciones doctorales, investigaciones, y quiero destacar una de John Guerrero, de la UDEM, porque el interés también del estudio de la integridad académica tiene que ir más allá. Y ese más allá tiene que ver con, por ejemplo, poder entender cuál es la repercusión de estas prácticas de deshonestidad académica, pero ya en la vida laboral. Entonces, por ahí, si son curiosos, revisen las tesis doctorales del TEC. La de John Guerrero habla justamente de el daño que hacemos después a los alumnos con estas prácticas y cómo repercuten en su vida laboral y cómo su conducta en la vida laboral de alumnos que han pues tenido estas malas prácticas de deshonestidad en la universidad. Entonces, es todo un tema, estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctora Caterina. Claro, la corresponsabilidad que existe en este tema, pues es un tema que se tiene que abordar y aclarar, atender. Y pues bueno, cerramos esta ronda de preguntas con usted, doctora Luz María. Bienvenida, tiene el micrófono. Doctora, ¿sí puede activar su micrófono? Gracias. Sí, decía que esto de la normatividad es un problema. Los jóvenes, por su naturaleza, son rebeldes, les cuesta seguir las normas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y es lo que hemos estado un poquito probando en el instituto, es que el docente tiene que vivir las exigencias éticas. Si el docente no es puntual, no entrega las cosas a tiempo, no se dedica, etcétera, el estudiante eso lo va absorbiendo. Uno tiene que dar el ejemplo, tienen que ver los valores vividos. Otra segunda estrategia es aprovechar las oportunidades cuando se presente algo para hacer reflexión sobre esos valores, su importancia y su trascendencia, sobre todo en el ámbito social y laboral. El compartir experiencias propias en lo laboral puede ser muy útil. Pero la normatividad, más que darles un reglamento, lo que estamos poniendo a prueba es la pedagogía del contrato. Si nosotros elaboramos las normas con los chicos y esas normas como respuesta a posibles problemas que ellos mismos plantean, de los problemas que pudieran enfrentarse en su vida social o laboral, ya desde el aula, en el aula se empiezan a vivir problemas de ese tipo, problemas entre compañeros, problemas con la autoridad, con el docente. Plantean los posibles problemas y ven cómo podríamos solucionarlos, qué actitudes tendríamos que tomar. De ahí salen las normas y incluso de ellos mismos pueden salir las sanciones que se tendrían cuando alguien va en contra de alguna de las normas. Esto nos ha resultado de más provecho porque los chicos tienen interiorizadas esas normas, son significativas para ellos, son importantes y las defienden, tratan de llevarlas a la práctica. Entonces, eso es importante. Cuando se les daba el reglamento, lo pegaban en la primera página de su cuaderno o lo tenían por ahí, estaba pegado en los laboratorios, lo veían al principio y después no se acordaban. Pero cuando ellos las construyeron, entonces sí, tenían un valor y las tenían presentes en su memoria, no en un papel. Pues eso es todo. Muchas gracias,
Doctora Luz María, qué interesante abordaje, cómo el sumar a los estudiantes sin duda pues puede cambiar la manera en la que ellos incluso respeten las reglas, ¿no? Y se comprometan muchísimo más con lo que sucede dentro y fuera del salón de clases. Muy bien, pues avanzamos a la cuarta ronda. Hemos hablado de las transiciones, de la integridad académica, y pues bueno, sabemos que parte importante de la evaluación es también la retroalimentación, ¿no? Que muchas veces o se omite o se da por sentado. Pero bueno, para ustedes, ¿cuáles creen que son las estrategias o cuáles son las estrategias que recomiendan que utilicen los profesores para retroalimentar a los estudiantes? Y muy importante, sobre qué retroalimentar, ¿no? En qué enfocarnos cuando retroalimentamos. Iniciamos esta ronda con la doctora Caterina. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Bueno, el tema me encanta. Entonces, yo aquí lo que les diría primero es, voy a hacer otra vez alusión a la planeación. Algo que nos tiene que quedar muy claro es que, dada la situación de cambio, tenemos que elegir muy bien cuáles actividades retroalimentar. ¿Cuáles son esas actividades que sin una retroalimentación corremos el riesgo que el alumno o la alumna no esté entendiendo lo que necesita mejorar y también entendiendo las fortalezas que ya logró para poder seguir avanzando hacia pues la meta de aprendizaje que nos hemos propuesto? Entonces, otra vez, volvemos a la planeación. Tenemos que, inclusive yo les aconsejo a todos los profesores señalar, ¿verdad? Sí, muy claramente en qué actividades pues van a realizar un proceso de retro. Otra estrategia que siempre comparto con ellos es que la retroalimentación tiene que tener 5 áreas clave, ¿no? Tiene que tener oportunidad, es decir, tiene que estar dada a tiempo. Una retroalimentación dada un mes después, pues no va a tener el mismo efecto que dada días después de la actividad. Contra criterio, orientada, clara, precisa, y pues realmente con un agregado también de esta parte motivacional, emocional, y haciendo alusión a esa autorregulación que decía la doctora hace un momento, que es súper importante, ¿no? No solamente es enfocarnos en la tarea y lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, sino como aprendiz, qué cosa yo como maestro estoy viendo sobre pues su apropiación del conocimiento, sobre el desarrollo de sus competencias y sobre su autorregulación. Eso es muy importante. Y otra estrategia conocimiento que siempre trato de incluir en estas pláticas sobre retroalimentación, es entender que no hay que hacerlo de manera así de, se me ocurre que ahorita puedo ponerle A, B y C, no, que no se nos ocurra. Hay modelos de retroalimentación. De hecho, el que siempre les pido revisar es el de Hatia y Timperley. Hatia y Timperley construyeron un modelo de retroalimentación muy importante, muy interesante, a partir de un metaanálisis de más de 500 artículos de investigación que integraron la experiencia de 4 millones de estudiantes. Y ese modelo está ahí, muy sencillo de aplicar, tiene 3 componentes principales y 4 componentes secundarios. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo estoy haciendo esta tarea? ¿Para qué me va a servir? Esa es la pregunta que tienen ahorita los muchachos en la boca, ¿no? ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, díselos en la retroalimentación. Y luego ya oriéntate a detalles de la tarea, del proceso, de la parte de autorregulación y la parte motivacional. Si cumplimos con esas aristas en la retroalimentación, de verdad les vamos a dar una excelente información a los muchachos. Perfecto, doctora Caterina, bastante interesante lo que nos comenta. Habrá que buscar ese modelo del que habla para familiarizarnos y buscar implementarlo. Muy bien, continuamos con usted, doctora Luz María. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Es muy importante tener planeada la retroalimentación y también utilizar la espontánea. Son 2 modelos de retroalimentación que es importante combinar. El primer acercamiento es la interactiva espontánea. En el momento que surge una duda, una inquietud por parte de los estudiantes, pues saberlos observar, desarrollar la empatía para actuar en el momento preciso y no dejar que eso fluya. La que es planeada y que se hace en momentos importantes, pues más que hablar de ella, que ya la doctora habló muy bien de esto, no lo voy a repetir, sino más bien hablar un poquito de los instrumentos. Es importante que dentro de la planeación estén bien pensados los instrumentos
para evaluar lo que realmente es importante evaluar. Una vez que se han tomado estos datos, utilizar parrillas de evaluación o algún otro instrumento de sistematización que nos permita hacer seguimiento de cada estudiante y al mismo tiempo de cada criterio de evaluación para evaluar, también autoevaluarnos nosotros en nuestras estrategias que estamos siguiendo, ver cómo tenemos que irnos adaptando poco a poco a cada grupo de estudiantes. Estos instrumentos de la sistematización de datos es importante que también los utilicen los chicos en su autoevaluación o en la evaluación mutua para que aprendan a estructurar esta información y que al futuro, mientras más aprendan de cómo se hace la autoevaluación, cómo se toman los datos, cómo se sistematizan, más van a tener listo el aprender a aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Luz María. Cerraremos esta ronda con las palabras del doctor Melchor Sánchez. Gracias, Patricia. Yo creo que el problema de la retroalimentación es que no la hacemos. Yo creo que la primera estrategia será que la hagamos, ¿no? Porque la mayor parte de las personas en el mundo real, tradicional de interacciones, no nos gusta que nos llamen la atención y retroalimentación la vemos como disfrazadas de regaños o de llamadas de atención. Yo creo que la esencia de la retroalimentación en la educación es fundamental. Yo creo que es la parte más importante, como dice algún autor australiano, la retroalimentación es la sangre vital del aprendizaje y hay que mantenerla fluyendo. Y esto pues implica que se haga, porque los estudios que hay documentan que los profesores sobreestimamos cuánta realimentación damos y los estudiantes la subestiman y además no están muy, ay, quiero mi retroalimentación, por favor, profesor, retroaliménteme, porque en el contexto educativo habitual hay una jerarquía de poder, hay una asimetría entre el profesor que otorga las calificaciones y que evalúa y el estudiante que está aprendiendo, en el cual esta asimetría de poder genera una relación que puede ser un poquito perversa a la hora de retroalimentación, porque a los profesores luego no les gusta que los retroalimenten, tanto los estudiantes como los pares o la misma institución. Entonces, hay que hacerla bien. Como ya dijo Caterina, hay una enorme cantidad de literatura publicada sobre el tema. Por el amor de Dios, hay toneladas de artículos basados en evidencia académica muy bien puesta de qué estrategias funcionan. Ya dijeron varias. Yo agregaría nada más, además del que sea oportuna, que sea esperada. Es decir, los estudiantes y nosotros como docentes también tenemos que esperar la retroalimentación como parte natural del proceso para lograr mantener un mínimo de calidad de todo el proceso. Tiene que ser respetuosa también, ¿no? Y tiene que centrarse en este aspecto de que puede ser formativa, puede ser constructiva o puede ser negativa también. Y la retroalimentación negativa hace que uno vea rojo y que ya no quiere uno saber más de la retroalimentación, ¿no? Entonces tiene que tener esta secuencia de sensibilidad del tango entre dos para ver qué tanto dosificarla, qué tanto le digo, y de cosas que sean remediables, de cosas que sean conductas, acciones, más que atributos de la persona. Porque es muy frecuente oír que alguien le dice, es que tienes que dejar de ser tímido. Y uno voltea, ¿y qué? ¿Cómo le hago? ¿Me entiendes? O este tipo de cosas, centrarla en cosas que sean remediables y centrarlas en que sea formativa para el aprendizaje, porque al final del día estamos en el mismo equipo, los estudiantes y nosotros, es decir, queremos lo mismo, no formamos parte de adversarios que en lo que luego se puede convertir una retroalimentación mal implementada. Sugiero pues que nos bajemos del pedestal de la superioridad jerárquica implícita o tácita en la academia, porque la retroalimentación entre pares o entre iguales a veces es todavía más poderosa. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, tenemos un reto y también una oportunidad, ¿no? Ya con todas estas oportunidades de adentrarnos más que nos dieron, pues vaya, ahora nos toca el buscar implementarlos y ver qué sale de ahí, ¿no? Porque seguro cosas buenas saldrán, tanto para los alumnos como para el desarrollo de nuestras clases.
Y pues bueno, pasamos a la quinta y última ronda, la ronda de cierre, en donde pues a manera de mensaje final nos interesa que brevemente nos compartan, después de todo lo que comentamos esta mañana, esta tarde, cuáles serían los elementos clave para que los profesores estén preparados para la evaluación del aprendizaje en el mediano plazo. ¿Cuáles creen ustedes que sean estos elementos que como profesores tengamos que tener siempre a la mano como manera de estar preparados para la evaluación en el tiempo que viene? Vamos a iniciar esta ronda de cierre con la intervención del doctor Melchor. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Aquí son 2 minutos, no 3, ¿verdad? Exacto. El punto, yo creo que tal vez la recomendación más importante sería que hagamos un esfuerzo sincero, honesto, que nos salga del corazón, ahora sí que del alma educativa, de desarrollarnos como docentes reflexivos. El ser un docente reflexivo implica aplicar todas estas cuestiones de la metacognición, de pensar sobre cómo hacemos las cosas, de reconocer nuestros espacios de oportunidad. Y lo que sí es un hecho, y de eso hay mucha evidencia, la mayor parte de los docentes tenemos poca preparación formal en evaluación. Casi toda nuestra preparación en evaluación ha sido sobre la marcha, sobre el trabajo, y estamos llenos de estas tiranías de los usos y costumbres evaluativas empujadas o jaladas por las exigencias de transformar, reitero, el riquísimo proceso humano de la enseñanza y el aprendizaje en una cifra que se transforma en una calificación y reducir a eso a la persona, ¿no? Entonces, debemos de buscar oportunidades para desarrollarnos. En la universidad tenemos un programa especializado de cursos masivos abiertos en línea en evaluación educativa en la plataforma de Coursera con una gran cantidad de material para ser usado por los docentes. Busquemos material, hay mucho material. En este último año y medio, esto es el 6º webinar en el que participo sobre evaluación educativa. Entonces, en YouTube hay una gran cantidad de videos sobre el tema y de material y profesionalicémonos en el uso de los recursos tecnológicos que existen para facilitar nuestras tareas. Si recuerdan antes que teníamos que calificar 100 exámenes escritos, palomear y revisar y poner notas al margen, la tecnología nos da una serie de herramientas para que esto sea de una manera mucho más expedita y eficiente. Y por último, integrémonos en comunidades de aprendizaje de la evaluación, como estamos pretendiendo hacer en la Red de Innovación Educativa con este tipo de interacciones. Y ahí le dejaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Continuamos con la doctora Caterina. Sus comentarios de cierre. Tiene el micrófono. Gracias. Bueno, y yo creo que para complementar lo que acaba de comentar acertadamente el doctor Melchor, yo diría que estos 2 minutos los quiero usar para la institución. En efecto, los profesores pueden tener mucha reflexión, muchas ganas de hacer mejor las cosas en términos de evaluación, pero definitivamente es un llamado a las instituciones a que revisen su capacitación de evaluación. También existe mucha literatura que habla sobre las competencias docentes para evaluar. Yo recomendaría un último estudio que salió publicado por Andrade y Pastore y Andrade 2019, y ahí se ve claramente que hay 3 avenidas que tenemos que seguir para tener profesores pues competentes en evaluación, ¿no? Una avenida totalmente teórica, conceptual, pero una avenida praxeológica y una avenida también que tiene que ver con esta construcción social que se hace a partir de la evaluación, esta comunicación con el otro, esta retroalimentación, esta parte de respetar los aspectos éticos cuando evaluamos, es algo que también tenemos muy abandonado a veces en los procesos de evaluación y que es fundamental porque finalmente pues arrojamos información personal de mucho cuidado, muy delicada, y pues hay que también prepararnos en función de esa otra avenida de las competencias docentes para evaluar. Eso, y mi otra recomendación sería, la pandemia creo que nos deja una reflexión sobre el poder de la autonomía del aprendizaje del alumno. Lo hemos dicho mucho, pero otra vez trabajado poco. Entonces, otra vez poner dentro de esta gama de competencias, pues la autoevaluación, otra vez como una práctica importante
que no es autocalificarse, por favor, que no se entienda que la autoevaluación es una autocalificación, va mucho más allá, justamente para proponerse metas, monitorear su aprendizaje y pues cumplir pues de manera genuina y auténtica con sus metas de aprendizaje. Entonces, esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, doctora Caterina. Cerramos con usted, doctora Luz María. Le escuchamos. La formación docente es un punto crucial. Ahí se necesita. Primero, pues, para que sepamos crear un ambiente adecuado en el aula. Para ello hay que enfatizar la presencia docente en lo social, lo cognitivo y lo didáctico, aprender a formar comunidades de indagación y a dar atención personalizada. En cuanto a los modelos de evaluación, aprender a manejar con más eficiencia los modelos centrados en el aprendizaje y en los procesos, que sea consensuado y formadora. Aprender estrategias para tomar datos y para analizarlos, instrumentos de evaluación variados, incluir las estrategias para aprender a aprender, y de ser posible, pues podría utilizarse el modelo de investigación, acción de Elliott, nos está funcionando bien, para identificar los puntos en los que hace falta trabajar en nuestra autorregulación como profesores y en su regulación por parte de los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz María, por su respuesta. Pues bueno, tenemos un par de minutos que queremos aprovechar al máximo para poder responder alguna de las preguntas que nos han llegado, y vaya que nos han llegado bastantes. Entonces ahora a mí me toca elegir la pregunta ganadora. Vamos a pedirles que respondamos muy rápido para ver si hasta podemos meter una pregunta más. Nos pregunta el público, ¿cómo garantizamos que la evaluación nos muestre que el estudiante tiene las habilidades necesarias para el mundo laboral en el caso universitario? No sé quién quiera ir alzando la mano para ir respondiendo. Pues no lo podemos garantizar. Yo creo que parte de la premisa fundamental es acostumbrarnos a la incertidumbre que genera la evaluación. Siempre hay ruido de medición, siempre hay falsos positivos y negativos. Entonces, una garantía absoluta no existe. Pero tenemos que hacer nuestro mejor trabajo profesionalmente para hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Doctor Sánchez, doctora Caterina, ¿quiere comentar algo? Yo agregaría que se necesita tener varias voces para esa garantía. No podemos garantizarlo solamente con lo que en un lápiz y papel podamos ver en un examen de opción múltiple. Definitivamente necesitamos integrar evaluación auténtica, evaluación de desempeño, y sobre todo, pues el gran reto, instrumentar bien todo eso para poder observar y emitir juicios. Muy bien, muchas gracias. No sé si doctora Luz María quiera comentar algo, complementar algo. Es importante el consenso, como dice la doctora, y no solamente de los docentes, sino también en los estudiantes, porque ellos ya tienen a veces la mirada hacia dónde quieren ir a laborar y también tienen voz. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo podemos salir de la zona de confort en el tenor del y para la evaluación? Doctora Caterina, ¿quiere comentar algo? Sí, yo creo, bueno, aparte que tiene que ver mucho con el propio interés y el compromiso que tenemos como maestros de realmente aportar valor al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Yo creo que voy a tomar lo que dijo el doctor, hay que revisar mucho material que hay disponible, nada más hay que organizarse, hay que hacer un proceso pues exhaustivo de autoestudio, de revisión, y genuinamente decir, esto es lo que sé y esto es lo que no sé, y no pasa nada. Al contrario, qué bueno decir, no sé esto y voy a empezar poco a poco a entender más sobre la información. Los libros de la red, todo lo que se ha publicado a lo largo de estos años, creo que es muy valioso, y pues es momento de invitarlos a revisar todos los capítulos del libro que hay pues en este material. Muchas gracias, doctora Caterina. Doctor Melchor. Sí, este asunto de, híjole, perdón, este asunto de la enorme tensión que siempre hay en esto, ¿no? Yo creo que la ignorancia es una bendición. Entonces, si uno no sabe que no sabe algo y que es relevante, caray, pues duerme uno más tranquilo. Yo diría,
La motivación tendemos a dicotomizarla, sobresimplificándola en intrínseca y extrínseca, pero busquemos motivación intrínseca, caray, cómo duermo tranquilo, tratando de garantizar lo que piden para que el profesionista egresado sea competente en el escenario laboral, en el caso, por ejemplo, de la medicina, y la motivación extrínseca que depende de una serie de factores institucionales, de los sistemas de incentivos y recompensas, etcétera. El porcentaje de cursos de formación docente de evaluación comparado con los de enseñanza es bajísimo, de menos del 10 o 5%. Entonces, hay que balancear eso ahí. La motivación debe ser no nada más de la persona, sino de las mismas instituciones, y reconozcamos a la evaluación como un campo de estudio profesional, sofisticado, que requiere pues, dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos humanos y financieros. Muchas gracias, doctor Melchor. Doctora Luz María, ¿comentar algo al respecto? Pues sí, esto de la motivación intrínseca es muy importante. En la medida en que las instituciones den a conocer los bienes internos de cada profesión, por la búsqueda de hacer bien lo que tenemos que hacer y aportar a la sociedad lo que tenemos que aportar, pues es un motor. Gracias. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, antes de cerrar este panel tan interesante. ¿Podrían dar algún ejemplo de evaluación formativa que han implementado durante la pandemia? Doctora Caterina. Uy, pero me voy a comer muchos minutos. Bueno, lo voy a hacer rapidísimo. Sí, en segundos. Algo formativo que me gustó mucho hacer es que dicen que si Mahoma no va a la montaña, ¿verdad? Entonces hay que buscar el otro lado. ¿Cómo en la montaña va Mahoma? Hice un ejercicio de método Delphi con mis alumnos. Lo ideal hubiera sido que ellos hubieran ido a los campos de acción. No se pudo. Invitamos a los expertos, así como estamos ahorita, a Zooms en la clase, y comenzaron a hacer pues toda la aplicación de este método Delphi y se dieron cuenta que pues la creatividad, la solución, el cómo sí es muy importante en este tipo de situaciones. Entonces fue muy, muy transparente para los alumnos y por supuesto para mis colegas. Muchas gracias, doctora Caterina. Doctora Luz María, ¿algún ejemplo que nos pueda compartir? La evaluación mediante proyectos muy abiertos en el que cada estudiante elegía su camino. Por consenso construíamos los criterios de evaluación y había una autoevaluación, evaluación mutua y autorregulación del proceso. Nada más, gracias. Bastante interesante, doctora Luz María. Doctor Melchor, ¿algún ejemplo que nos pueda compartir? Estableció una serie de recomendaciones institucionales para integrar la realimentación, la retroalimentación como parte del proceso de enseñanza, ¿no? Tratar de no separarlo y que tenga un componente formal e informal, y estos sí son varios cursos. Y bueno, y en lo personal también pedir retroalimentación a mis estudiantes de cómo estaba enseñando yo. Esa búsqueda de retroalimentación debe ser una calle de dos sentidos. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, con esto llegamos al cierre de este webinar. Antes que nada, pues agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros expertos que pues, nos pudieron compartir y dar tantas ideas que ahora vamos a poder nosotros implementar en nuestra próxima planeación académica. Igual a todos los que nos acompañaron de manera virtual, les agradecemos su presencia y los esperamos también en nuestro último webinar de esta tercera temporada del Seminario Permanente de la Red de Innovación Educativa 360, Perspectivas y Estrategias para la Nueva Realidad Académica, que será en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Les recuerdo también a todos que si desean revisar nuestras ediciones anteriores o incluso volver a ver este webinario, los invitamos a que nos busquen en YouTube como Red de Innovación Educativa 360. Que tengan a todos muy buen día y pues bonita tarde. Gracias por acompañarnos.